Bueno, y con la pandemia también surgieron tantos casos de violencia intrafamiliar, que de hecho es lo que cada año sucede, pero en este contexto de encierro igualmente. Hubo un aumento considerable de llamadas al 137. Recordemos que se trata de una línea gratuita para pedir auxilio, para pedir algún tipo de asesoramiento cuando uno es víctima de violencia. Ya estamos en comunicación con la viceministra Liliana Zayas para hablar sobre este tema. Viceministra, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, un gusto. Viceministra, hablemos, por favor, de esto que está sucediendo e insistamos también con los mecanismos que están habilitados, disponibles para que las mujeres víctimas de violencia puedan pedir ayuda, o igualmente aquellas que están en su entorno, que pueden pedir ayuda cuando son testigos de algún hecho de violencia. La violencia contra las mujeres es lo que nosotros denominamos la pandemia en la sombra. ¿Por qué? Porque es una situación que ha alcanzado estas proporciones y que así ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud ya desde el año 2013. Por eso a la pandemia del COVID se le suma y la antecede la pandemia de la violencia contra las mujeres. Desde el Ministerio de la Mujer y lo que hacemos en el Viceministerio de Protección de los Derechos de las Mujeres, tenemos los servicios de atención a mujeres víctimas de violencia, por un lado, que son los conocidos servicios de SEDAMUR, con una atención preferencial y presencial dentro de lo que es aquí en el Ministerio de la Mujer. También estos mismos servicios que consisten en asesoramiento jurídico, en acompañamiento, en articulación, en contención psicológica y también una asistencia a través de trabajo social, esto no está solamente centralizado aquí en Asunción. Tenemos 4 centros regionales, en Pedro Juan, en Curuguatí, en Alto Paraná y también en Filadelfia, donde ofrecemos estos mismos servicios a través de los centros regionales de mujeres. Las líneas de emergencia, como bien lo mencionabas, la línea de emergencia por excelencia es la línea gratuita 137. Sí. Estos servicios y este acompañamiento técnico lo hacemos igualmente a través de la línea 137, una línea gratuita que funciona todo el año y que está a las 24 horas para justamente dar estos mismos servicios y articular con otras instituciones del sistema de protección a las mujeres víctimas de violencia. Ahora, viceministra, cuando estamos hablando de mujeres que son víctimas de violencia, me parece que también tenemos que hablar de todo lo que sucede en su entorno, porque hay niños que sufren muchísimo, hijos que son testigos diariamente de esos gritos entre los padres o en el peor de los casos los golpes que recibe la mujer como consecuencia de una discusión que empieza primeramente de manera verbal. En ese sentido, ¿cómo trabajan ustedes? ¿Atienden a estas mujeres víctimas de violencia? Pero ¿cómo articulan esas acciones para proteger a todos los integrantes de la familia? La ley 5777, que empezó a regir en el año 2017, es una ley del año 2016 y que inmediatamente tuvo vigencia el tipo penal del feminicidio, justamente determina a través de su decreto reglamentario que el alcance de esta ley es para la mujer y así también a sus hijos, hijas y dependientes. Sí. Es decir, el Ministerio de la Mujer también cuenta con albergues, que son el hospedaje transitorio para aquellas mujeres que justamente no tienen dónde ir y que son víctimas de violencia. Aquí ellas son recibidas con sus hijos, hijas y dependientes. Es totalmente gratuito para ellas y con el acompañamiento de ese mismo equipo técnico para que la mujer no solamente esté allí por una situación de violencia, sino que salga de allí empoderada, con una autonomía y justamente articular si hay una cuestión que consiste en un hecho punible, que pueda ser un hecho punible de violencia intrafamiliar en concurso con un hecho punible de maltrato de menor bajo tutela o violación del deber y cuidado de la educación, sea cual sea, si hay una cuestión con el sistema de justicia, desde el Ministerio de la Mujer articulamos con el Poder Judicial a través de los juzgados de paz, con el Ministerio Público a través de las unidades penales ordinarias o unidades especializadas de violencia. Es muy importante que sepan las mujeres y todas las personas. ¿Por qué? Porque esto tiene que involucrar a la sociedad toda. De ahí nuestra campaña comunicacional Metete. No Exacto. dejen pasar la violencia. Podemos evitar feminicidios.
toda persona que tenga conocimiento de una mujer en situación de violencia debe llamar al 137, debe alertar a las autoridades, al sistema 911, si se está cometiendo un hecho punible en flagrante en ese momento para la intervención de la Policía Nacional. Y desde Ahora, ahí articulamos. sí, viceministra, otro escenario que se presenta mucho, solemos enterarnos acerca de estos casos, es que la mujer que es víctima de violencia, luego y recibiendo también de repente recomendaciones, inclusive por parte de otros familiares, porque suelen recomendar, por ejemplo, no, pero podés superar esto por tu familia, por tus hijos. Entonces, a veces dan ese primer paso de pedir ayuda o de hacer alguna denuncia, pero luego retiran esa denuncia o siguen con esa relación que evidentemente es tóxica y hasta peligrosa. ¿Cómo se trabaja en ese sentido? Porque a veces eso sucede también por la presión de la propia sociedad y a veces porque hay dependencia económica. Obviamente, y quiero hacer ese análisis justamente de lo que vos decís. El fenómeno de la retractación, que supuestamente se entiende como que retira la denuncia. Sí, En primer lugar, si hablamos de un hecho punible, hablamos de hechos punibles de acción penal pública, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando esta violencia se produce en el ámbito intrafamiliar. No hay retiro de la denuncia. El Ministerio Público, al intervenir como sistema de protección y sistema, dentro de lo que es el sistema de justicia, debe continuar con la investigación y la colecta de elementos que le lleven a determinar la existencia de ese hecho punible, así como también la individualización del partícipe. No hay retiro de denuncia cuando hablamos de hechos punibles que son de acción penal pública. Sí es importante señalar que a diferencia de cualquier otro hecho punible, cuando hablamos de violencia contra las mujeres, hablamos del fenómeno de la retractación. Vos justamente mencionabas, hay factores que hacen que la mujer lleve a retractarse o a negar la denuncia, a minimizarla o a querer conciliar. En primer lugar, no se puede conciliar porque eso está justamente previsto en la ley 5777. No existe la conciliación cuando hablamos de hechos de violencia contra las mujeres. Y debemos entender que ese fenómeno de la retractación obedece a lo que nosotros conocemos como el ciclo de la violencia. Es un ciclo de la violencia justamente porque la primera fase es una fase de tensión, una fase de maltrato que puede ser verbal o puede ser inclusive hasta el mismo silencio dirigido a la víctima. Seguida de esa fase de acumulación de la tensión está la fase de la explosión, que es donde generalmente se produce la violencia física, el empujón, los golpes, las heridas, ¿verdad? Corto punzante, y donde la mujer en su desesperación llama al 911, llama al 137, o los vecinos advierten que está pasando algo, o el mismo la sociedad, porque esto puede ocurrir en un estacionamiento de algún lugar público, claro. en el interior mismo. Tenemos casos que han ocurrido en un shopping, por ejemplo. Sí. Entonces interviene el sistema de justicia y allí justamente puede darse lo que es la tercera fase, la fase de la luna de miel, donde el agresor pide perdón al verse compelido por un sistema de justicia, por una presión preventiva, por una imputación fiscal, ¿verdad? Por unas medidas de protección restrictivas dictadas por el juzgado de paz, de prohibición de acercamiento. Entonces trata de conciliar con la víctima, trata de decirle que inclusive, bueno, tratan de culparle, esto es culpa del alcohol, es culpa de la falta de trabajo, Sí, es culpa justifica. del COVID, siempre tratando de minimizar. La violencia contra las mujeres, y esto es muy importante entenderlo, no tiene culpa la droga, no tiene culpa el alcohol, estos vendrían a ser aceleradores de la violencia. La culpa es la desigualdad que hay imperante entre hombres y mujeres, esa asimetría de poder entre hombres y mujeres que hablan de la superioridad de lo masculino y la inferioridad y subordinación de lo femenino. En la Correcto. medida que tengamos este constructo social, cultural, estructural, ¿verdad? Vamos a poder desaprender y poder aplicar los principios constitucionales de igualdad entre hombres y mujeres que están expresamente previstos en los artículos 46, 47 y 48 de la Constitución Nacional, así como en las convenciones de derechos humanos de las mujeres adoptadas por nuestro país, como son la Convención de Belén do Pará y la Convención de CEDAW Correcto. contra
forma de discriminación a las mujeres. Correcto, excelente la explicación. Pudimos comprender además este ciclo de la violencia, así funciona y es lo que tenemos que evitar para salvar a más mujeres que son víctimas de violencia. Agradecemos muchísimo la comunicación, viceministra, que esté bien. Muchas gracias yo a ustedes y feliz Buena y que esperemos pasemos libre de violencia contra las mujeres.